Hola niños, soy la profesora Rosana, su profesora de ciencia, ¿m? y estoy muy contenta, ¿no es cierto?, de alguna forma de estar con ustedes ahora, haciéndoles la clase. Eh, Siento que esta forma nos va a aclarar, nos va a hacer aclarar dudas, ¿ya? Después vamos a tratar de juntarnos y ustedes me van a preguntar todo lo que tienen, ¿no es cierto?, que no han podido entender bien o que tienen como duda. A mí me gustaría que las clases tuvieran, ¿no es cierto?, el material donde han ido haciendo sus respuestas, porque ahí vamos a revisar, ¿no es cierto?, lo que han respondido. Niños, eh, vamos a empezar, ¿no es cierto?, a reforzar, a repasar la unidad número 1, que ya se las había enviado, ¿no es cierto?, antes, de vacaciones. Y esa unidad número 1 se llama Nuestro cuerpo, un todo organizado. Esta unidad, ¿no es cierto?, vamos a ver que de alguna forma vamos a aplicar lo que empezamos a aprender este año, que fue el método científico. Yo no quiero que ustedes vayan a pensar que el método científico que pasamos cuando llegamos al colegio fue algo totalmente distinto a lo que ahora vamos a empezar a ver. No, el método científico, ¿no es cierto?, lo vamos a tener que tener siempre presente porque vamos a ver que hay actividades en donde vamos a aplicar el método científico. Es decir, vamos a tener que tener claro que cuando nos den una situación científica, ahí vamos a tener que encontrar las observaciones, ¿ya? Vamos a tener que encontrar las inferencias que son diferentes a las observaciones, vamos a tener que plantearnos un problema de investigación, vamos a tener que plantearnos una hipótesis, es decir, una respuesta anticipada a ese problema. Por lo tanto, niños, necesito que ustedes no se olviden del método científico, ¿ya? Piensen que siempre, en todas las unidades que vamos a ver, va a estar incluido en las actividades, ¿ya? Así trabajan los científicos, por lo tanto es súper importante tenerlo presente. Bueno, como lo que les decía, ¿no es cierto?, en esta unidad número 1 que se llama Nuestro cuerpo, un todo organizado, ahí, ¿no es cierto?, en esta actividad que yo les envié, tenemos el objetivo de la clase. Y en el objetivo, ¿no es cierto?, tenemos como principal que es reconocer y explicar que los seres vivos están formados por una o más células y que éstas se organizan en tejidos, órganos y sistemas. O sea, aquí tenemos tres conceptos claves súper importantes que tenemos que ir de alguna forma aclarando, que es célula, que es tejido y que es órgano, ya principalmente. Luego de órganos, ¿no es cierto?, se forman los sistemas y estos sistemas van a formar un organismo. Por lo tanto, aquí tenemos conceptos claves. Cuando nosotros hicimos el glosario que construyeron ustedes, ¿no es cierto?, con hojitas recicladas y todo, y cada hojita tenía una letra, bueno, en esas letras, si ustedes quieren ir trabajando cuando tengan tiempo, pueden ir poniéndolas en su glosario. Por ejemplo, en la letra C, poner célula, y buscar qué son células. En la letra T, poner tejido, y qué es un tejido. En la letra O, poner órgano, y qué es un órgano. Sería excelente que lo pudieran ir haciendo. Si a fin de año, ¿no es cierto?, o a fin de semestre, los meses que vienen, ya nos podemos juntar, vamos a ir revisando esos glosarios con los conceptos relevantes de cada una de las unidades. Bueno, me gustaría que tuvieran su material entonces para que pudiéramos ir revisando estas guías que yo les he enviado, para que ustedes vayan tiqueando o vayan, ¿no es cierto?, de alguna forma escribiendo cuando no han respondido lo que correspondía y pongan lo que verdaderamente era correcto, ¿ya? Fíjense que aquí
en su libro, ustedes en su libro de la primera unidad van a tener, ya, espérenme un poquito, vamos a ir al libro, ya, SM, y vamos a ver que aquí tenemos, ¿no es cierto?, en la portada de lo que es la unidad número 1, un gran dibujo, ¿no es cierto?, muy bonito, en donde aquí aparecen distintas imágenes, ¿no es cierto?, en donde aquí observamos, ¿no es cierto?, esta niña que va corriendo, este joven que está haciendo algo, una actividad, una acción, esta otra niña está haciendo otra acción, aquí tenemos, ¿no es cierto?, estas imágenes que ustedes ven aquí, que son otras cosas que después vamos a nombrar, ¿ya? Cuando ya tengamos más clarito, yo sé que ustedes lo saben, porque ya lo han visto en años anteriores. Y fíjense que yo aquí en la guía, ¿no es cierto?, yo les hice una pregunta en relación a esa guía, perdón. Espérense. Y decía, en relación a estas imágenes, primera pregunta de indagación, yo quiero saber si usted sabe, me sabría responder estas preguntas. ¿Qué sistema debe ocupar la mujer que corre para realizar esta actividad, es decir, sistemas orgánicos? ¿Qué sistemas de su cuerpo debería ocupar ella, ¿no es cierto?, para poder, en este caso, correr? Usted lo que debió haber respondido, ¿no es cierto?, en estas preguntas, es que obviamente ella necesita su sistema locomotor. ¿Qué es el sistema locomotor? Es decir, todo su sistema esquelético y su sistema muscular, por ejemplo. Excelente si respondió eso, fantástico. Ahora, si usted pone ahí que también necesita de su corazón, necesita, ¿no es cierto?, en el fondo de su sistema circulatorio, excelente, porque ella necesita, ¿no es cierto?, sangre que fluya por su organismo para que ella pueda realizar esta actividad. También si respondió su sistema respiratorio, fantástico, porque necesita, ¿no es cierto?, como usted bien sabe, gases. ¿Qué gas específicamente? Oxígeno. ¿Ya? Después vamos a ver que el oxígeno es tremendamente importante para que ella pueda realizar esa actividad. Fíjense que la segunda pregunta dice, además de hacer deporte, ¿qué otras acciones debe hacer la mujer para llevar una vida saludable? ¿Qué otras acciones debería hacer ella para llevar una vida saludable? El deporte, importantísimo, ¿no es cierto? Y ustedes ahora han comprobado que han estado encerraditos en su casa, que una persona y un niño, sobre todo un niño, necesita, ¿no es cierto?, moverse, necesita recrearse, necesita de alguna forma, ojalá correr, le hace muy bien al organismo hacer todas estas actividades. Pero además de hacer estas actividades como deportivas, ¿no es cierto?, de movimiento, ¿qué otras acciones debería, ¿no es cierto?, ella hacer para llevar una vida saludable? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué habrán respondido? Por ejemplo, a lo mejor comer saludablemente, comer lo que vamos a ver después, balanceadamente, exactamente. ¿Qué significa balanceadamente? Comer de todo, por ejemplo, y en las cantidades correspondientes a la persona que está consumiendo el alimento. Por ejemplo, un hombre debería consumir diferente a lo que consume una mujer en alimento. Una persona, ¿no es cierto?, de edad avanzada, ¿no es cierto?, un adulto mayor, no va a consumir lo mismo que consume un niño, ¿no es cierto?, por su actividad física, ¿ya? Y así sucesivamente, en edad, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, es decir, el sexo, la edad, y la actividad física que realiza la persona da para, de alguna forma, ¿no es cierto?, alimentarnos distintamente unos de otros, ¿ya? Si usted respondió así, fabuloso, fantástico, excelente. Si no lo respondió, también fantástico, porque ahora, ¿no es cierto?, lo está de alguna forma asimilando y está escuchando a su profesora para usted, ¿no es cierto?, reflexionar sobre él. Ahora, en la guía, si ustedes se acuerdan, y si la tienen ojalá a mano, van a ver que
teníamos una actividad 2 que corresponde también al libro, que se llama actividad inicial. Esta actividad siempre va en las unidades porque de alguna forma, ¿no es cierto?, los responsables de los textos quieren, y los profesores también, queremos saber cuánto sabe usted antes de empezar, ¿no es cierto?, con la unidad. Entonces, esta unidad, ¿no es cierto?, esta parte del libro que se llama Activo lo que sé, estoy de alguna forma recordando lo que yo aprendí en años anteriores. Ojalá, sería fantástico si usted hubiese podido responder, ¿no es cierto?, y se hubiese podido ir acordando de algunas cosas que le habían enseñado, que había aprendido, que había leído, que había escuchado por ahí en relación a esta página. Vamos a ir, ¿no es cierto?, ahora al libro, vamos a avanzar un poquito, y yo aquí, ¿no es cierto?, tengo, vamos a ampliar un poquito, vamos a subirlo un poquito, espérense, déjenme, lo voy a tomar y lo voy a subir. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos esta actividad resuelta, ¿ya? Los profesores tenemos la gracia de que nos entregan un solucionario, deberíamos nosotros saberlo todo, pero en una de esas por ahí, ¿no es cierto?, nos vamos para tener una respuesta todos de la misma forma. Entonces aquí yo de todas maneras les voy a enviar ya los solucionarios para que ustedes puedan revisar tranquilamente en su casa, ¿no es cierto?, ahora que tiene harto tiempo para hacerlo, todas estas preguntas. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver algunas, y lo que más me voy a abocar es a lo del gráfico, que en el gráfico, que es una de las etapas también del método científico, que es confeccionar, es saber confeccionar y saber interpretar gráficos, ahí es donde me voy a detener un poquito más. Pero, por ejemplo, aquí en una de las preguntas, ¿no es cierto?, de su libro, dice, en el esquema A, ¿qué crees que representan las columnas de color rojo? Fundamenta tu respuesta. Entonces, aquí, estas columnas que salen aquí, ¿no es cierto?, que están rodeando de alguna forma a este organismo, a esta persona, ¿no es cierto?, me están preguntando. Entonces, había que responder, representan a los vasos sanguíneos, ya que transportan sangre del corazón hacia el resto del cuerpo y luego la retornan al corazón. Si usted respondió eso, fantástico. Si no lo respondió, no se preocupe porque después lo vamos a ver el sistema circulatorio en donde vamos a ver el corazón y vamos a ver, ¿no es cierto?, todo lo que son los vasos sanguíneos y la sangre y cuál es toda la función que realizan este sistema. Ahora dice, en el esquema B, ¿a qué órgano corresponde X? Entonces ustedes si ven acá, ¿no es cierto?, este órgano X, y resulta, ¿no es cierto?, que aquí vemos unas figuritas, ¿ya?, que entran a este órgano X, y fíjense que salen más pequeñitas. Esas figuritas de ahí, de alguna forma, algo les pasó aquí, y miren cómo salieron, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que había que responder? Ahora, dice también, ¿en qué te basas para afirmarlo? Entonces había que haber respondido, puede ser el estómago, ya que degrada los alimentos para obtener nutrientes. ¿Se fijan? Entonces, estamos viendo sistemas que son importantísimos, ¿no es cierto?, en las actividades de los organismos vivos. Fíjense que aquí nos hablaron de sistema circulatorio. Aquí nos están hablando de otro sistema, que es el sistema digestivo, ¿ya? Y así, esta respuesta. Pero recuerde que yo le voy a enviar este solucionario, ¿no es cierto?, para que usted verifique si respondió bien o no respondió bien, y para que lo pueda corregir. Ahora, ¿qué me interesa a mí? Vamos a ir a la página, ¿no es cierto?, 13 de su texto, en donde sale un gráfico. Es un gráfico de barras, ¿no es cierto?
Y de alguna forma, ¿no es cierto?, este gráfico de barras tiene dos ejes, un eje vertical, un eje horizontal. Fíjense que en el eje horizontal, ¿no es cierto?, aquí tenemos, vamos a ampliarlo un poquito, ¿ya?, para ver qué es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una variable, ¿no es cierto?, que es, ¿no es cierto?, uno de nuestros, por decirles así, lo que está influyendo dentro de alguna situación planteada. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen, antes de empezar la prueba. Después dice, inmediatamente después de terminar la prueba. 3 minutos después de terminar la prueba, 5 minutos después. Esto es una variable, y esa variable, ¿no es cierto?, debería ser el tiempo. ¿Fijan? Entonces, aquí en el eje horizontal va una variable que sería tiempo. Y acá arriba, ¿no es cierto?, fíjense que es otra variable, en la vertical va otra variable, y dice frecuencia cardíaca, ¿ya? Y estos son latidos por minuto, es decir, la cantidad de latidos, ¿no es cierto?, que tenemos en un minuto dado, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que sin leer lo de arriba, yo ya podría más o menos interpretar de qué se trata este gráfico. Entonces, aquí está la frecuencia cardíaca, y acá está antes de empezar la prueba. Entonces, ¿yo qué hago? Miro aquí, antes de empezar la prueba, veo cuál es la frecuencia cardíaca acá en el eje vertical. Y fíjense que más o menos es 80 y tanto, o 90 podría ser, no, 87. Entonces yo podría decir que la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, de este organismo que realizó esta actividad, era de 80 latidos por minuto. Ahora, ¿qué veo acá abajo? Dice inmediatamente después de terminar la prueba. Entonces, aquí se fijan que hay un tiempo, ¿no es cierto?, que después, terminada la prueba, yo veo cuál es la frecuencia cardíaca. Lo veo acá, corro para acá, ¿no es cierto?, mi manito, veo en este eje vertical cuánto sería la frecuencia cardíaca, y estoy viendo que la frecuencia cardíaca sería de 160 latidos por minuto. ¿Fijan? Entonces, a mí este gráfico de estas barritas me está comunicando algo. Me está diciendo, ¿no es cierto?, que en alguna actividad que yo hice en un tiempo determinado, ¿cierto?, tuve una frecuencia cardíaca, es decir, una cantidad de latidos por minuto. Antes de empezar la prueba, inmediatamente después de terminada la prueba, 3 minutos después de terminar la prueba y 5 minutos. Por lo tanto, esto me está comunicando algo. Eso hacen los gráficos, niños, comunican. Son una etapa del método científico muy importante. Hay muchos, ¿no es cierto?, muchas investigaciones que cuando uno las lee, vienen gráficos. ¿Por qué? Porque los gráficos a mí me están comunicando datos, ¿ya? Datos que de alguna forma obtuve, ¿ya? Entonces, fíjense que yo sin leer esta situación ya podría entender lo que me está diciendo este gráfico. Y a mí me preguntan aquí, ¿qué ocurre con la frecuencia cardíaca durante el ejercicio? ¿Por qué crees que ocurre esto? Y entonces yo tendría que analizar el gráfico y decir, a ver, ¿qué pasa durante el ejercicio? Yo aquí hice ejercicio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la frecuencia cardíaca? Entonces, fíjense que la frecuencia cardíaca aumentó la cantidad de latidos por minuto. ¿Fijan? Entonces, especialmente al comienzo, para transportar, y eso lo vamos a ver después, más oxígeno y nutrientes a los músculos en ejercicio. O sea, esta parte yo podría perfectamente bien haberla interpretado en el gráfico. Ahora, si yo no sé por qué crees que ocurre esto, bueno, todavía no lo sé, pero eso es lo que pasa. De alguna forma, ¿no es cierto?, yo necesito que aumenten los latidos
cardíacos para enviar más sangre a mi cuerpo, para enviar más nutrientes y más oxígeno a una parte muy tremendamente importante que se llama célula. ¿Se fijan? Entonces, ¿se fijan qué importantes son los gráficos? Saber interpretarlos, saber analizarlos. Bueno, vamos a seguir en nuestro libro, ¿ya? Y en nuestro libro vamos a dejar esas actividades. Viene otra actividad que yo les había dicho que ustedes tenían que hacer, ¿ya? ¿Y para qué? ¿Para qué tenían que hacer esto? Para de alguna forma, ¿no es cierto?, poder relacionar este modelo que tienen aquí con algo muy importante, que es algo que también tenemos que conocer y aprender, como tener como conocimiento, ¿no es cierto?, los niveles de organización de los seres vivos. Pucha, alguien podría decir, ¿qué son los niveles de organización de los seres vivos? No tengo idea. Y súper bien, porque usted no tiene por qué saberlo. Pero ahora, con este modelo que yo le había dicho que confeccionara, vamos a tratar, ¿no es cierto?, de entender mejor qué son los niveles de organización biológica u organizaciones, ¿no es cierto?, de seres vivos. Y para eso yo le había dicho que utilizara algún utensilio, si tenía palitos de helado, podían ser palitos de fósforo también, lo que tuviera a mano, que usted se las ingeniara para hacer este modelo, que va a servir mucho para aprender lo que son los niveles de organización biológica, o niveles de organización de los seres vivos, que es lo mismo. Entonces, fíjense que yo no tenía palitos de helado, tampoco iba a salir a comprar, porque tengo que cuidar. Y resulta de que yo pensé, dije, ¿qué puedo utilizar? Y me encanta utilizar cosas de reciclaje, y como había recolectado, ¿no es cierto?, y había recolectado bombillitas, ¿ya?, en distintos lugares donde las entregan. Estas son bombillitas, ¿no es cierto? Se fijan, aquí están las bombillitas azules, aquí hay bombillitas verdes, ¿ya? Entonces yo pegué bombillitas una al lado de la otra, y con eso hice lados, ¿ya? Pegué una bombillita al lado de otra bombillita, de otra, y hice lados. ¿Se fijan? Estas son las bombillitas azules. Acá, las bombillitas verdes. Y miren lo que confeccioné, como lo que sale ahí en el modelo, ¿ya? Además utilicé algo como reciclar, y eso es súper importante, acuérdense, porque tenemos que ser conscientes con nuestro medio ambiente, y esto no sirve de nada en los mares ni en ninguna parte, porque solamente perjudica, ¿no es cierto?, todo lo que es la naturaleza. Entonces, le dimos utilidad a las bombillitas, y yo confeccioné este cubo, ¿ya?, un cubo de 6 lados, ¿se fijan? Y con esto, ¿no es cierto?, podríamos aprender súper bien lo que son los niveles de organización de los seres vivos. ¿Por qué? Porque fíjense que una bombillita va a representar una célula. Miren qué fabuloso. Y una célula que se une a otra célula, que es otra bombillita. Y a otra bombillita, que es otra célula. Entonces, ¿no es cierto? Aquí tenemos una célula unida a otra célula. Está representando cada bombilla una célula. Por lo tanto, tenemos un conjunto de bombillas que van a representar un conjunto de células unidas. Y ese conjunto de células unidas es un tejido. Por lo tanto, mire, niveles de organización biológica, de lo más básico a lo más complejo. Es decir, una célula que es una unidad básica unida a otra célula, a otra célula, a otra célula, va a ser una unidad más compleja que se llama tejido. Miren qué fantástico. Y, niños, fíjense que por algo puse una bombilla azul, con otra bombilla azul, con otra bombilla azul, porque tienen que ser células iguales para formar tejidos. Si yo doy vuelta a esto, voy a ver bombillas verdes. ¿Por qué? Porque cada bombilla representa una célula que es igual a la otra célula, como la bombilla verde, ¿no es cierto? Igual a la otra célula, igual a la otra célula, y así sucesivamente forman otro tejido. ¿Se fijan? Por lo tanto, miren, este tejido azul es diferente a este otro tejido.
Y así sucesivamente, ¿se fijan? Aquí tenemos bombillas amarillas. Cada bombilla representa una célula. Y la unidad, ¿no es cierto?, de estas bombillas, ¿no es cierto?, que van a representar un conjunto de células del mismo tipo, van a formar un tejido. Por lo tanto, aquí tenemos las mismas células que forman un tejido, las mismas células que forman un tejido, las mismas células que forman un tejido. Y fíjense que ese conjunto de tejidos diferentes que van a formar algo más complejo que se llama órgano. Por lo tanto, aquí, en este cubito, estamos representando un órgano. Entonces, miren, niveles de organización biológica. Célula, tejido, órgano. Ahora, si yo hubiese hecho más cubitos y lo uno, ¿no es cierto?, con un pedacito de lana, con lo que sea, otro cubito, otro cubito, otro cubito, ¿qué voy a formar? Voy a formar un sistema. Entonces, miren, célula, tejido, órgano, otro órgano, sistema. Y el conjunto de sistemas que van a formar un organismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, miren qué fantástico. Hemos aprendido lo que son los niveles de organización biológica, ¿ya? De lo más básico a lo más complejo. Si nosotros vamos a la página, ¿no es cierto?, 17, vamos a ver, tomarla, la vamos a subir un poquito, vamos a ver que ahí en esta página, en la 17, tienen los niveles de organización biológica. Si nosotros vamos desde abajo hacia arriba, vamos a tener, miren, lo que es una célula. Ahora, un conjunto de células iguales forman un tejido. Un conjunto de tejidos, ¿ya?, que pueden ser diferentes, van a formar un órgano. Un conjunto de órganos van a formar un sistema. Y el conjunto de sistemas van a formar un organismo. ¿Se fijan? A eso es lo que se refiere niveles de organización biológica. Espero que les haya quedado claro, ¿ya?, con este modelito que yo les fabriqué para explicarles. Niños, esta clase tenía como objetivo, ¿no es cierto?, de alguna forma reforzar lo que yo les había enviado como actividad antes de vacaciones. Espero que les haya quedado claro. Algún día, ¿no es cierto?, nos vamos a ver, ustedes me van a poder hacer consultas. Si tienen consulta, la escriben en su cuadernito y me las hacen. Niños, ha llegado el final de nuestra clase, los quiero mucho, cuídense, besitos.